Hola a todos y bienvenidos al último capítulo de nuestra serie sobre cambio climático. Soy Aus y hoy estamos con Joyce Méndez. Ella es una joven activista que tiene una larguísima trayectoria en todo lo que es cambio climático. Esperamos hasta el último capítulo para poder reunirnos con ella y que nos cuente un poco más de todo lo que hace. Joyce, no sé si quieres presentarte. Claro, buenas tardes, muchísimas gracias, Agus, por invitarme y por hacer este esfuerzo. Creo que debemos comunicar tanto los desafíos, pero también las soluciones a este problema o oportunidad global también que tenemos. Sí, totalmente compartimos con Joyce y como todos ya saben, a lo largo de estos capítulos estuvimos aprendiendo que nuestras acciones locales pueden impactar de manera global al cambio climático. Esto nos lleva a pensar entonces que las posibles soluciones deben ser abordadas de forma articulada con los demás países. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre eso? Sí, claro, bueno, tal vez, sí, no me presenté, pero para decir, bueno, ¿qué está haciendo y qué hace un activista y qué hace un joven también a nivel de cambio climático? Bueno, actualmente soy consejera de Cambio Climático y Juventud para el Secretario General de Naciones Unidas. Y hay una agenda que ahí voy a vincular con la pregunta que me estás haciendo. Ujú. Hay una agenda de ambición, básicamente, se tienen unos ítems claros. La primera es aumentar esa ambición y ese comprometimiento de los países del G20. Porque vemos que son países básicamente que tienen un nivel de emisión alto y que deben aumentar esas emisiones, pero aumentarle el financiamiento. ¿Cómo se aumenta ese financiamiento y cómo llega ese financiamiento también a países pequeños, a comunidades indígenas, a nosotros jóvenes o a mujeres? Ujú. Ese es el camino que hay que trazar. La otra prioridad que se está trabajando también es la transición energética. Si bien sabemos que parte de las emisiones provienen del sector energético, es fundamental y era para ayer el proceso de descarbonización de centrificar, bueno, básicamente de hacer un proceso de descarbonizar, pero también de aumentar los diferentes tipos de fuentes dentro de esa matriz energética. Y viene también la parte de alertas tempranas. Estamos en un proceso de que ya tenemos que aprender a vivir con cambio climático. Entonces, Ujú. los conceptos de adaptación y resiliencia no es algo si queremos, sino es algo realmente fundamental, así como los procesos de pérdidas y daños. Y al mismo tiempo, es una de las metas que tiene el secretario general también es terminar con el greenwashing. Ujú. A Es ver, muy ambicioso. realmente, bueno, la verdad que todo este tema de cómo abordar el cambio climático es súper complejo y recordamos a la audiencia que lo que queremos con esta serie es hablar de cambio climático, pero de una manera sencilla. Entonces creo que en ese sentido es importante desglosar un Claro, poco exacto. toda la info que nos diste, porque por ahí para gente que está en el ámbito es fácil y entendemos, Exacto. pero también reconocemos que son miles de términos que se usan todos al mismo tiempo a veces. Entonces, empezando por el G20, ¿puedes Sí. contarnos qué es y cuáles son los países que integran? Sí, claro, bueno, es un grupo de países básicamente que tienen no es una casualidad que tienen emisiones altas, son por ejemplo, tenemos Argentina, Brasil, Canadá, Australia, China, Ujú. India. De hecho, este año una de las reuniones está ocurriendo en India Ujú. y es un proceso también de movilización social en relación a la agenda por decirlo, desarrollo, pero también de perspectivas y desafíos de los países. A ver, Estados Unidos está, Reino Unido, Turquía, son varios países, Unión Europea. Entonces, realmente son Ujú. bloques que tienen una responsabilidad o que también están sufriendo varios impactos. Entonces, hay países como invitados también, Ujú. pero también tienen una presidencia que básicamente cambia en un periodo diferente. Creo que este año es de India, la presidencia de ese G20, y especialmente India es un país que tiene un desafío grandísimo en relación a calidad, ya sabemos, de aire a nivel de agua, pero también a la cuestión también de la transición energética de ellos mismos. También fue un país que en una de las negociaciones, en estos eventos, ¿verdad? Como las COPs, Ujú. donde se reúnen a trabajar el Acuerdo de París, que es, bueno, no sé si lo explico ahora o lo explicamos más adelante, solo resumir esa parte. Fue un gran desafío en la COP, en la conferencia de las partes de Glasgow, para, por ejemplo, India, poder decir, vamos a limitar el uso de carbono mineral para la matriz energética,
pero se cambió este texto, entonces en vez de limitar hasta el año 2050 es disminuir. Entonces se ve que estos países realmente tienen influencias muy grandes, pero deben aumentar la ambición. La ambición, es decir, las propuestas claras de cómo van a disminuir sus emisiones. Claro, y me agarro eso que decís para abordar un problema o una manera en la que se le vea el cambio climático como algo radical. La gente de repente cree que para mañana hay que dejar de producir en el campo, para mañana hay que dejar de usar autos. Sin embargo, por lo que estás diciendo, todas estas cuestiones se abordan de una manera paulatina y lenta y adaptando claramente a la realidad local, ¿verdad? Exacto. Y también vale mencionar que en esta conferencia los países no se ven obligados, sino que ellos voluntariamente aceptan esto, ¿no? Exacto. Y ahí creo que sí podemos hablar un poco del Acuerdo de París Claro. para saber de qué manera también regula eso a un nivel prácticamente mundial. Sí. Y nos puedes contar un poco más a detalle. Sí, bueno, el Acuerdo de París, como su palabra lo dice, fue firmado en París, en Francia, en el año 2015. Es como un objetivo y un intuito así de que todas las Naciones Unidas aumenten esa ambición que hablamos. Entonces, el Acuerdo de París, la idea es que genere un proceso de transformación social y económico. Se revisa, es un proceso que tiene cada 5 años. Entonces, cada 5 años los países tienen algo que se llama las NDCs o las contribuciones nacionales determinadas, que son estrategias, metas de cómo van a limitar, ¿verdad?, ese aumento global hasta máximo 2 grados Celsius. ¿Y por qué 2 grados Celsius? Pues porque es como un límite seguro, una franja segura que hasta 2 Celsius nuestro planeta Tierra va a estar dentro de los ciclos seguros. Y parece que no es mucho, pero es como cuando nosotros tenemos fiebre, ¿no? La temperatura promedio del cuerpo es que 36 grados. Con fiebre ya estás con 38 grados. Claro. Y es lo mismo con el planeta Tierra. Es un sistema estable, es un sistema complejo. Si recibe más radiación o menos, tenemos los extremos. Entonces, por eso se toma ese de 1.5 grados centígrados desde el proceso de revolución industrial hasta, bueno, 2050, hasta 2 grados, ¿verdad? Y la idea es esa, conforme a esas NDCs y el Acuerdo de París, tener ese proceso de reducción de emisiones, aumento de resiliencia, aumento también de canales financieros, desde países del globo norte al globo sur, tecnología y construcción de capacidades también entre los mismos países. Entonces, al mismo tiempo, vemos también las críticas, pero vemos que sí ha sido un mecanismo, un intento también de poner a todos en la mesa a decidir y también no solo a negociar, pero a realmente tener metas concretas. Yo diría que hasta el día de hoy se han encontrado cosas interesantes y se han desarrollado propuestas como los nuevos mercados que estamos viendo, mercados de carbono, créditos de biodiversidad, hasta créditos de plástico existen. Créditos de plástico, eso lo había escuchado ahí para que todos tengan un ejemplo de que esto del cambio climático se mueve tan rápido que es demasiado difícil estar enterado de todo lo que pasa. Así mismo. Y bueno, a través de estos diálogos tratamos de poner, por lo menos, resaltar lo más importante. No sé si tenés algo más ahí que contarnos. Yo creo que esa parte sí, y bueno, es decir, hay soluciones y hay perspectivas que vienen globales, ¿verdad? Nosotros siempre decimos que con cambio climático, la perspectiva es como, no sé si a las personas les gusta la mitología, pero recuerdo que hay un dios romano, griego, que tiene dos rostros. Recuerdo que uno que mira al norte y otro que mira al sur. Para nosotros llegar a tener perspectivas claras con el cambio climático, tenemos que tener esas dos perspectivas, una mirada hacia la mitigación y otra mirada a la adaptación. Es fundamental tener esos dos procesos conjuntos, ¿verdad? Mitigar, evitar que esos gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, metano, lleguen a la atmósfera, pero también ya adaptarnos. Es decir, si nosotros el día de hoy paramos toda la producción de combustibles fósiles, igual vamos a tener un calentamiento global, un aumento de temperatura, porque esto ocurre en escalas grandes. Entonces, aprender también es un proceso localizado, es decir, tenemos estos acuerdos globales, como el Acuerdo de París, tenemos acuerdos regionales o perspectivas regionales, por ejemplo, como el Acuerdo de Escazú, y la acción y la realidad local. Entonces, nuestro trabajo es localizar la acción climática. Ya, claro, unir todas esas cuestiones
globales a un punto local. Exacto, Y exacto. de hecho que me tomo de esto que hablaste, la mitología de esas dos caras, de Ujú. esa dualidad, para llevar un Sí poco a lo mismo, que es la misma realidad global, ¿verdad? Sabemos que cuando vos mencionaste los países del norte, nos estamos refiriendo a Estados Unidos, a Rusia, que son exacto. países que producen mucho bueno, en gases, ¿verdad? Pero también en capital, en economía, Ujú, y ujú. están mucho más desarrollados. Eso no es un misterio, están mucho más desarrollados que lo que es, bueno, el sur global, ¿verdad? Donde también se posiciona Paraguay, se posiciona por ahí India, que son países mucho más vulnerables. Exacto, Yo espero que nuestra audiencia ya sepa qué es vulnerabilidad a exacto. esta altura. Y bueno, pasando un poco todo lo que nos dijiste, tratar de digerir a un nivel local. Me tomo estos minutitos para explicar un poco lo que está pasando. Muchos seguro ya saben de la existencia del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este tiene una Dirección Nacional de Cambio Climático que se estructura en tres partes. Tiene un departamento de adaptación que básicamente se dedica a gestionar todo lo que es lo que decíamos, adaptarse al cambio climático y sus consecuencias. Un departamento de mitigación que es, bueno, el que busca reducir un poco las emisiones de los distintos sectores que existen en Paraguay y también un departamento de reportes e inventarios que hacen esto que también ya mencionaba Joyce, que era, ellos se encargan de estimar todos los gases a nivel nacional y de esos tres departamentos sale este documento que también mencionábamos, que son las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿verdad? Se pone como una meta y cada 2 años más o menos se va viendo para dónde se va llegando, para luego, en un contexto global, tratar de poner todo eso sobre la mesa y ver, bueno, a partir de acá, ¿qué hacemos, verdad? Y yo eso mencionaba que cada rato hay nuevas actualizaciones. Ella mencionaba los mercados de carbono, también las pérdidas y daños. No sé, en ese sentido, ¿cuál es, por ejemplo, el que a vos más te llama la atención y quisieras compartirnos hoy? Sí, bueno, hay varias. El proceso de innovación en la acción climática es diverso. Muchas veces pensamos innovación y de una vez pensamos a nivel de tecnología, pero también hay mecanismos de financiación, de innovación y financiación de innovación social, de Ujú. hecho. Por ejemplo, últimamente, bueno, hubo un evento de innovación de cambio climático. Y dije, bueno, va a ser un montón de tecnología, pero eran diversas cuestiones. Entonces, por ejemplo, hablando de estos créditos de plástico, fue algo muy interesante porque eh, no voy a decir el nombre de la organización, pero ellos decían básicamente que Unión Europea de cierta forma enviaba la basura a este país. Bueno, son Ajá. acuerdos que se tienen, pero que crea un pasivo ambiental. Entonces, en vez de las personas quedarse como pensando, bueno, está este problema, vamos a hacer algo. Entonces, un grupo de jóvenes decidió empezar a aplicar y acceder a algo que se llaman los créditos de plástico. Entonces, por cada tonelada de plástico, Ujú, no solo reciclada, sino reutilizada, se ujú. recibe un financiamiento. Entonces, ellos estaban haciendo mesas, sillas, incluso material para impresión 3D y quieren llegar a hacer casas en impresión de 3D con plástico reciclado. Wow. Entonces son cosas que esa innovación puede venir de, ya sea de esa misma necesidad, pero también de otros procesos. Por ejemplo, la República de Bolivia está con un proceso muy interesante a nivel de bioeconomía. Ajá. Se está queriendo, el movimiento climático está queriendo probar que los bosques en pie de la Amazonía boliviana valen más que deforestados. Claro. Entonces están haciendo todo este cálculo de esos servicios ecosistémicos, que servicio Ajá. ecosistémico es básicamente pensar en, digamos, un bosque o en un lago y todos los servicios que provee, pero también no solo a nivel ecosistema, pero también a nivel de turismo, no sé, de Ujú. deporte, y intentar calcular también un valor. Eso ha sido un desafío grande. Por ejemplo, el valor de un bosque. Uno Claro. dice, pero ¿será que se puede totalmente? No, obviamente a nivel espiritual y cultural no puedes calcular todo el valor de un bosque, pero hay cálculos, por ejemplo, con la economía que sale del azaí, de Ajá, las nubes de claro. Brasil, puedes calcular también a nivel de los mismos efectos también de turismo, de purificación de aire, de los mismos ríos voladores que son resultado de la dinámica forestal. Entonces, lo que algunos países de América Latina empezaron a entender es que somos potencia ambiental. Claro. Tenemos suficiente biodiversidad, suficiente agua, suficiente bosques y cómo llegar también a esos mercados de una forma obviamente respetuosa, respetando también nuestra realidad, pero muchas veces llegar a ese cálculo es más fácil tal vez sentarse con el número y decirle a los tomadores de decisión o también a sociedad civil, mire, esto es lo que cuesta este bosque, es mejor mantenerlo y al mismo tiempo cumplir con las metas globales de cambio climático.
de cierta forma. Siempre creo que la audiencia tiene que entender que siempre hay aspectos positivos y negativos. No hay una solución perfecta, no hay un tipo de energía perfecta, siempre hay causas y consecuencias y se deben enfocar también en la realidad social. Recibí el otro día un mensaje interesante porque publiqué algo de mercados de carbono. Y me comenta una chica de Colombia que su terreno, ella es una joven indígena, fue vendido ilegalmente para plantar árboles. Y yo, ok, porque el intendente de su ciudad quiere vender créditos de carbono con los árboles plantados, pero se desplazó a las personas. Entonces, de cierta forma, sí estamos haciendo un proceso de acción climática, pero hay que recordar que la acción climática, la justicia climática, está muy relacionado con la justicia social. Entonces, creo que ahí nosotros como sociedad civil también tenemos que estar pendientes, observando y actuando. ¿Hasta qué punto una solución es totalmente de esa forma? Pero ¿cuáles pueden ser los impactos negativos y qué estamos haciendo también como sociedad para enterarnos, informarnos y ayudar a construir algo que realmente tenga sentido, no solo económico, sino al final del día es nuestra prosperidad, es nuestro futuro, es nuestro presente? La verdad que me dejaste pensando en, en ser conscientes de que América Latina, sobre todo, es una potencia ambiental, ¿verdad? Muchas veces vemos esos países, como ya mencionábamos, que son potencias económicas, ¿verdad? Pero entendiendo esta realidad de cambio que está habiendo, ser conscientes de que somos una potencia ambiental es realmente lo que va a dar un fruto a futuro, ¿verdad? Y algo que, bueno, quizá no mencionamos en estos últimos episodios, pero que es sumamente importante que la gente entienda. Y cuando se habla de una sostenibilidad, cuando se habla de cuestiones ambientales, se buscan tres ejes fundamentales que puedan estar en equilibrio, ¿verdad? El eje ambiental, claramente, el eje social y el eje económico. Si uno de estos está alterado, está fuera de valor, no estamos hablando nuevamente de un balance, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscamos? Y Y es difícil, sí, discúlpame, ese balance es súper difícil porque muchas veces vemos proyectos copy-paste, copiar y pegar, pero son realidades diferentes. Y a veces yo me cuestiono aquí como joven, también como profesional, a veces hay que encontrar ese nicho, dónde encontrar ese balance y cómo hacerlo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vemos nuestro vecino país, Brasil, ahora está en una situación de que, bueno, se está aprobando un proyecto también de ley de no necesariamente reconocimiento de territorios indígenas, pero si no se hace de una forma también apropiada, es un espacio para abrir para la minería y la deforestación. Pero al mismo tiempo entendemos que también las poblaciones indígenas son las mejores conservando bosques. Y esto no lo digo yo, sino lo dice el IPCC, la que es ciencia. ¿verdad? La ciencia. Entonces, cómo de alguna forma nosotros podemos llegar a ese equilibrio y creo que hay casos. Yo no puedo decir ahora tal vez, Agus, por país, este país lo llegó, no, pero hay regiones, tal vez comunidades que han llegado o que están intentando, ¿verdad? Y también cuestionarnos cómo de juventud podemos llegar a ese equilibrio. Sí, que parece Sí. tan lejano de repente. Pero que tenemos que, a ver, tenemos casi 10 años máximo para generar esa balanza a favor de esos 1.5 grados centígrados. Y es 10 años o 7 años, mucha gente dice, wow, es para allá. Entonces, como ciudadanía debemos informarnos y en nuestro ámbito, cualquier que sea, la acción climática debe estar ahí. Claro, porque todos los ámbitos llegan de algún punto u otro a lo que es la acción climática. Y sobre este mismo punto que vos decías, bueno, muchos proyectos son copy-paste y eso sabemos que es una realidad y que muchas veces mucha gente a nivel global, digamos, nos trata de apoyar porque somos un país ciertamente vulnerable. Sí, sí. Pero bueno, muchos proyectos, existen varios casos que están ahí públicos que no son de mucho éxito porque no se adapta tampoco tanto a lo que es la realidad local, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, ¿puedes contarnos sobre algún proyecto que sí fue un caso de éxito? Sí, claro. Bueno, vamos a empezar tal vez con algo internacional, con los países vecinos y enfocar Claro. nuestra realidad local. Bueno, hay unas cosas curiosas que he visto que también han sido promovidas a nivel de juventud. Por ejemplo, el caso de Argentina, el movimiento climático joven se organizó y pasó un proyecto de ley de protección de humedales. Entonces vemos que los humedales son zonas de amortiguamiento en las diferentes ciudades, tanto para las inundaciones, pero también son puntos y focos de biodiversidad, no solo para las aves migratorias. Y se pasó un proyecto de ley para la protección, porque
en cambio climático, especialmente en la parte de adaptación, tenemos varios tipos de soluciones. Tenemos soluciones más como adaptación gris, que son muros de contención, Sí. puentes, o verde, que son en este sentido humedales, manglares, plantación, reforestación, aforestación. Entonces, es una realidad y a nivel de Latinoamérica tenemos que pensar más en estas cuestiones ecosistémicas, ¿verdad? En estas soluciones basadas en la naturaleza. Entonces ese también fue un método y ese mismo método lo está siguiendo la juventud también de Bolivia para declarar emergencia nacional de cambio climático en Bolivia y lo están trabajando actualmente. Entonces eso ha llamado también la atención de los tomadores de decisiones, de la misma sociedad civil, de la realmente emergencia que estamos viviendo, porque lo es. Y a nivel, por ejemplo, de Paraguay, voy a hablar un poquito también, tal vez del lugar donde trabajo, de UNICEF. He visto que como esas agencias también de cooperación pueden traer no solo esas perspectivas globales, pero sí trabajan en una realidad local. Entonces hay un proyecto muy interesante, se llaman Escuelas Resilientes, desarrollada también en el Chaco de nuestro país, y entender obviamente el Chaco en su complejidad, pero también en sus procesos interculturales. La falta de conexión de internet y de electricidad, discúlpeme, de energía, es un limitante, porque de esto depende acceso al agua, acceso, bueno, en fin, básicamente a las cuestiones básicas de sobrevivencia. Y esas escuelas resilientes es un proyecto que se enfocaba en eso, es esa palabra resiliencia, aumentar esa resiliencia en las escuelas. ¿Por qué? Porque en las escuelas básicamente son territorios y espacios donde es fundamental la formación, es donde se empieza ese senso de la creación de la nueva ciudadanía. Y si no podemos garantizar, por ejemplo, escuelas que tengan acceso a electricidad como con placas fotovoltaicas, pero también captación de agua, de lluvia, y que estén preparadas para un tipo de emergencia, entonces no estamos invirtiendo bien en, como se dice, en nuestra juventud, recordando que estas necesidades y estas soluciones intergeneracionales son importantes para el Paraguay, porque, a ver, tenemos una población de casi 60% menor de 40 años, entonces hay mucha juventud, pero también hay mucha expectativa, tenemos mucha expectativa, pero también es una juventud que necesitamos trabajo y que estamos en el medio de esta emergencia climática, ¿verdad? A veces tomar ese transporte público cuando hay mucho calor, vemos las lluvias, este año vamos a tener fenómeno también del niño, entonces se esperan emergencias, ya se están esperando emergencias a niveles de inundación, de lluvia. Y al mismo es como uno, bueno, nosotros no jóvenes, trabajando, estudiando, viviendo en esto y todavía queremos tener prosperidad. Entonces, sí o sí, creo que estas soluciones que apunten al desarrollo intergeneracional y al desarrollo de capacidades en niños y jóvenes es fundamental. Yo creo que esta generación que nos tocó vivir a nosotros es una generación que pide tanto de nosotros, sí. que tenés que trabajar, que tenés que estudiar, que tenés Sí. y que te tenés que preocupar por la crisis climática, porque es una realidad que nosotros, o sea, digo vos, yo, los que nos escuchan, Exacto. en unos años vamos a ser quizás los tomadores de decisiones, Sí, ¿verdad? sí. Y tenemos que estar tan conscientes de esto y siempre yo digo que yo me siento privilegiada por el acceso a toda la información que tengo y a todas las oportunidades que tengo. Y sí hay oportunidades, sí hay muchísimas. Sí, ahí vamos a llegar. Pero quizás hay jóvenes que ven y escuchan que no saben ni por dónde comenzar. Sí. ¿Cómo vos y contanos también un poco de vos, de tu pasado y cómo fuiste escalando? ¿Cómo vos hiciste para llegar a esto? Que todavía no nos contaste todo lo que haces. No. Bueno, básicamente es algo curioso. Yo recuerdo que, yo vengo de una familia migrante, nosotros somos colombianos, y mi abuelo, mis abuelos perdieron sus territorios en el norte de Colombia por mineración de carbono. Entonces, como que siempre fuimos conscientes de que nos tocó migrar, de estar en otra ciudad o a veces en otro país que no era el de nosotros, porque hay procesos industriales, pero que no se toma en cuenta lo que vos decís, ese ítem de prosperidad, planeta y personas. Entonces, no se tomaba en cuenta. Todavía no se toma en cuenta. Entonces, llegar aquí, por ejemplo, a la Triple Frontera y entender que, bueno, esta es nuestra casa, este es nuestro hogar, y tenemos que apropiarnos de eso y entender los efectos climáticos que están llegando aquí. Para nosotros fue como pensar, híjole, sí o sí nos tenemos que poner muy fuertes en la acción climática aquí porque migrar no es para todos una opción y de hecho vamos a tener hasta el 2050 casi 50 millones de migrantes climáticos. Vemos países, ya sabemos, como Fiji o las islas melanopolinésicas
Vanuatu, tienen casi 20 años de sobrevivencia, porque después de 20 años se van a hundir. Wow. Tenemos países, por ejemplo, Seychelles, que son una isla en África, ellos tienen 30 años. Y hablar con esa juventud que te dice, yo tengo 30 años porque después de 30 años mi país ya no va a existir, eso es algo muy fuerte. Y como que con esa visión, recuerdo que en la escuela, cuando estaba estudiando, no se mencionaba mucho el cambio climático, se mencionaba reciclar, Sí. del Día del Ambiente, pero era como muy Muy lejos. Parecía que no llegaba muy nunca, lejos. ¿verdad? Y de un día... Exacto, entonces después de eso fue, básicamente, a mí me gustó siempre la astronomía, entonces siempre estaba en un club de astronomía y esto, y siempre la Tierra, todos los planetas más estudiados menos la Tierra, pero la Tierra es planeta agua, ¿verdad? Y está en una zona que se llama la zona de habitabilidad, en fin, donde no es ni tan caliente ni tan frío, puede tener agua en la superficie, como el cuento de Ricitos de Oro. Bueno, y estamos jugando un planeta 2.0, entonces he lanzado satélites. Recuerdo que cuando estaba en la escuela se lanzó la misión Kepler para detectar planetas como la Tierra. Y yo, bueno, estamos buscando planetas como la Tierra, pero ¿por qué no cuidamos un poquito más este planeta? Y sí, la solución era fácil, con esa inocencia de niño así, pero sí, la solución es fácil, ¿verdad? Y siempre me enamoré de la Tierra, entonces trabajé un tiempo en astronomía, pero cuando estaba en esto, nos visitó un astronauta y él nos preguntó, él nos mostró una foto de la Tierra desde fuera del planeta y era un video donde se mostraba las tormentas, era un sistema tan vivo que él decía, me gustaría que cada ser humano tuviese la oportunidad de ir al espacio para entender lo magnífico que significa ser un terrícola. Y yo, wow. Y ahí me generó un poquito de crisis personal porque dije, bueno, genial que la astronomía esté allá, esté viendo, pero ¿dónde tengo los pies? Ah, la Triple Frontera, Río Paraná, Río Iguazú, tenemos acuífero Guaraní, tenemos tanta agua y eso es lo que hace al planeta Tierra habitable. Entonces es como una paradoja, entonces dije, en ese sentido hay que enfocarnos a hacer acción. Pues no sabía en esa época, mira que el activismo ha cambiado, ahora hay mucha información, tenemos grupos, compartimos, pero en esa época empecé a estudiar así esos cursos de online, de bueno, mitigación altas, entonces dije, no, es la mitigación. Y antes de iniciar la universidad yo quería crear una comisión de mitigación, pero no funcionó, pero dije, bueno, entonces mejor, ¿por qué no unimos a los jóvenes? Entonces unimos a los jóvenes de 27 ciudades, ahí en la frontera, de ciudades de Paraguay, tanto de Brasil, y empezamos a cuestionarnos cuáles las prioridades juveniles. Entonces salieron 3 temas, inclusión juvenil, ciudadanía y sostenibilidad. Ajá. Sí o sí está dentro de las preocupaciones. Ahí empezamos un proceso de capacitación, etcétera, de compartir la realidad y de hacer una agenda regional, es decir, de hacer no solo una carta de demandas, pero también irnos a presentar con los gobiernos locales diciendo estamos aquí, tenemos experiencia, podemos apoyar y también es su responsabilidad escucharnos. Y ahí empezamos a vincularnos con organizaciones también internacionales, ver lo que se estaba haciendo. Hay países que tienen procesos de activismo más largos, pero también hay que recordar que América Latina tiene procesos de movilización social muy interesantes que hay que rescatar y que están ahí. Y bueno, pasaron así básicamente los años, se crearon varias organizaciones. En Paraguay estuve apoyando también lo que fue esa creación de la Red de Jóvenes por el Agua, Red de Jóvenes por el Clima, y ahora creo que estamos en un momentum donde hay información, hay acceso a información, tenemos grupos, tenemos ese capital social de esos jóvenes, no solo comunicados, pero también jóvenes barete, como vos también, como que bueno, vamos a aplicar y vamos a ver, y no hay que ponerse esa limitación del no, porque si decimos no, tal vez nosotros como país del sur, como país pequeño, tal vez si no soy un joven de ciudad o si soy un joven, como que ponernos todas esas limitaciones realmente no nos ayuda. Y sí, obviamente entiendo las realidades sociales limitan, pero hay que también entender que tenemos que tener cooperación y que entre juventudes nos podemos ayudar a trabajar juntos y a cooperar. Y así, Agus, fueron así, no voy a decir mi edad, pero estoy menos de 30, ¿eh? Ya son 15 años este año de activismo. Wow. Y ya así, se lograron varios hitos. Por ejemplo, ayudé en el proceso de protección del bosque atlántico del lado de Brasil. Hicimos un proceso de política pública ambiental. Creamos también un mecanismo de adaptación climática transfronterizo. Bueno, y con esas acciones, actualmente estoy apoyando, ¿cómo se dice? Como aconsejando a secretario general de Naciones Unidas que
si bien ellos vienen de otra época que era básicamente la guerra nuclear y proliferación, la inconveniente, el mundo de ahora ha cambiado tanto. Nosotros ser una generación que pasó por COVID, ser una generación que estamos pasando por una modificación geopolítica global, estamos sobreviviendo y aún con crisis climática, ellos nos deben escuchar. Entonces estamos tomando esos espacios y también invito a la juventud. Yo creo que hay que invitarla a buscar, a golpear las puertas. Así que te dicen que no, es normal, éntrate por una ventana si no te dejan entrar por la puerta. Y busca gente. Creo que lo más importante es como tener ese público, porque el cambio climático es tan complejo que no se puede solucionar solo. Y hemos visto Greta Thunberg, los procesos de protesta, pero esto también es inteligencia colectiva. Si llegamos a este punto de la historia del planeta, debemos solucionarlo colectivamente. Solos nos causa también toda esta cuestión de ansiedad climática, que es un tema, que es una realidad que muchos lo vivimos, pero cuando estamos en comunidad y trabajamos y se sacan cosas concretas, ahí que ya uno empieza a resignificar su activismo y hasta su propia existencia. Claro, y así como lo escuchan es Joyce en la vida real, viene, te habla de muchísimos temas, te motiva. Y para ir cerrando un poco, porque dijimos que una de las prioridades para estos episodios que no sean tan extensos, resumimos un poco tu activismo y bueno, lo que queremos lograr en varios jóvenes es, en primer lugar, encontrar esa motivación. Exacto. Quizás si no es en cambio climático, necesariamente puede ser en finanzas, bueno, encontrar su motivación, ¿no? Capacitarse y prepararse. Y en tercer lugar, salir también al encuentro de esas oportunidades, porque Exacto. sabemos que muchas oportunidades están ahí, pero tenemos que estar de alguna manera preparados para poder ver dónde meter nuestra cuchara. Pero siempre yo resalto que necesitamos esos jóvenes preparados, que con convicción se vayan a manifestarse o se vayan a trabajar también por lo que quieran. Y como cada episodio cerramos invitándole a todos los que nos escuchan a que existe un espacio donde pueden participar, que es la Red de Jóvenes para la Acción Climática. Seguirle en las redes sociales, ahí se pueden enterar en las convocatorias que hay cada tanto para invitar nuevos miembros y para seguir trabajando en conjunto y cada vez ser más fuertes y cada vez poder incidir más también en todo lo que ocurre. Así que Joyce, te agradecemos muchísimo tu valiosísimo tiempo. Y a vos por esta iniciativa. Yo creo que el hecho también de contar con jóvenes en estos espacios es importante, porque siempre escuchamos a adultos y como, ok, creo que tenemos la oportunidad y también de generar estos espacios de conexión entre nosotros, Agus. Ha sido todo un gustazo estar aquí. Muchas gracias y yo creo que este no va a ser el último episodio, si bien sí en la serie nos quedaron un montón de temas pendientes para ir profundizando, hablamos de mercado de carbono, pérdidas y daños, así que bueno, quédense por ahí atentos que se pueden venir más episodios. Muchas gracias y nos vemos.